Entonces, con toda esa parafernalia, axiomas y reglas de inferencia, vamos a empezar a hacer demostraciones. Entonces, primero, antes de la primera demostración de equivalencias, analogía con lo que hacíamos en aritmética, para recordarles, y vamos a hacer lo mismo. A nosotros le decía, demuestre que a al cuadrado menos b al cuadrado se factoriza como a más b por a menos b. Entonces, quiero demostrar este teorema. Acuérdense que las demostraciones dicen que quiero demostrar dónde empieza mi demostración, dónde termina mi demostración y paso a paso. Entonces, voy a empezar del lado derecho, a más b por a menos b. Aplico distributividad de la multiplicación con respecto a la suma. O no, de la suma, si la multiplicación con respecto a la suma me va a dar esta a por a menos b y esta b por a menos b y la suma. Distribuir la suma con respecto a la multiplicación. Listo. Luego vuelvo y aplico distributividad de aquí. A por A menos B es A por A menos A por B. De hecho, la apliqué dos veces. Aquí distributividad dos veces. Porque B por A menos B es B por A menos B por B. Entonces, aquí apliqué dos reglas al tiempo. Apliqué aquí y apliqué aquí. Y apliqué Leibniz, porque reemplacé esto por esto y reemplacé esta de arriba por esto de abajo. Luego, ya uso aritmética. Este A por A se vuelve al cuadrado, pues es notación. Esto es notación, pura notación, como la definición de x al cuadrado, que es multiplicar x por x. Entonces, cambié A por al cuadrado. Ahora, este A por B, utilicé conmutatividad del por. Entonces, este B por A, lo volvimos A por B. No, entonces, este menos A por B, conmutatividad del más y conmutatividad del por. Entonces, del más, ¿por qué? Porque esta expresión que está aquí, sumando con esta, las puse al revés. Quedó esta sumando con esta. Pero a esta, en lugar de poner la B por A, la puse A por B y a esta sí la dejé como está. O sea, conmutatividad del más, conmutatividad del por. Hay varias reglas utilizadas al tiempo, como vos decías. Y luego, resulta que A por B menos A por B, por el teorema dice que X menos X siempre da cero, como este es el mismo, entonces aquí da cero. Y luego otro teorema que dice que A cuadrado más cero es A cuadrado, entonces me queda A cuadrado menos B cuadrado, y entonces todos esos fueron Leibniz por todos lados, pero todas estas son igualdades. O sea, nunca dejé de aplicar una regla que no me permitiera concluir igualdades. Eso es una demostración en aritmética. Entonces, aquí vamos a hacer lo mismo con fórmulas booleanas o proposicionales y con equivalencias, no con iguales. Pero ya sabemos las reglas de Lie, ya sabemos las reglas de Lo, ya sabemos cómo funcionan esas cosas, luego podemos utilizar las reglas como utilizamos estas para hacer nuestras demostraciones. Entonces, en este video, Profe, qué pena, tengo una pregunta del anterior. dame, dile. Profe, en exámenes usted nos va a poner a escribir, digamos que distributividad, definición x al cuadrado, o no es necesario, es nada más para la explicación. Sí, en los exámenes van a tener que poner explicaciones. Solamente que los exámenes, esas explicaciones van a poder escogerlas de alguna parte. No las van a tener que escribir ustedes. Porque si alguno escribe distrib, otro escribe distributiv, otro escribe distributividad, otro escribe distributividad, entonces la máquina no va a saber qué hacer. Entonces van a tener las opciones y van a decir por esta razón, por esta razón, por esta razón, y ustedes escogen las que son correctas. O sea, no las van a escribir, pero sí las van a escoger. Ah, listo, profe, y tengo otra pregunta. La verdad, honestamente, me cuesta entender la segunda línea, la de distributividad. ¿Esta? Esa, sí, profe. Ah, bueno, aquí tengo A más B por algo. Entonces, ¿qué es A más B? Primero, yo le escribo aquí la regla más bien. ¿Qué dice la regla de distributividad? Si yo tuviera X más Y por Z, ¿qué es eso en matemáticas? Le dicen a uno, eso es igual a X por Z más Y por Z. Eso es, entonces esa es la que aplicamos aquí. Solo que aquí X más Y es A más B. Solo que aquí X más Y es A más B y Z es A menos B. Entonces, o sea, este es como el X, este es como el Y y todo esto es como el Z. Entonces me quedó
A, que es X, por Z, más Y, B, que es Y, por Z. ¿De acuerdo, Andrés? Ah, listo, profe, muchísimas gracias, ya me quedó claro. Bien. Pero de estas no es de las que vamos a hacer en el curso. De las que vamos a hacer es de las otras, de las equivalencias. Entonces, como decía Daniel, en este video dice exactamente cómo vamos a hacer las demostraciones, que ya en el esquema anterior ya los dije, solo que el video es más regadito, más. Y el video dice, grosso modo, que cuando usted tiene que demostrar una equivalencia, usted puede hacer 3 tipos de cosas. Bueno, 4 tipos de cosas. Una, empezar de E y llegar a F, como vertica. Otra, empezar de F y llegar a E a punta de equivalencias. Pero también usted puede empezar de true, porque true siempre es verdad, y a punta de equivalencias convertirlo en E equivalente a F, ese es alfa, E equivalente a F. O puede empezar de E equivalente a F y a punta de equivalencias convertirlo en true. Entonces, si usted demuestra que E equivalente a F es equivalente a true, quiere decir que E equivalente a F es un teorema. Si usted demuestra que true es lo mismo que equivalente a E equivalente a F, quiere decir que E equivalente a F es un teorema. Y si usted demuestra es que E es equivalente a F, entonces E es equivalente a F es un teorema. Y si usted parte de E y llega a F. Si usted parte de F y llega a E, también es un teorema. Pero también puede partir de la fórmula E equivalente a F, transformarla en true. También así demuestra que es un teorema. Eso es lo que dice allí. Vamos a ver qué me escribieron por aquí. Bueno, ya les respondieron. ¿Qué representa la T volteada? Es que lo de la derecha es un teorema. O sea, perfecto. Muchas gracias, Steven, por preguntar y Jorge y Marcela por responder. ¿Qué dijeron más? Bien, entonces, quiero demostrar que alfa es un teorema y para demostrar que alfa es un teorema, alfa es E equivalente a F. Entonces, hay esas 4 maneras. Entonces, vamos a usarlas indistintamente dependiendo de cuál nos parece más fácil. Vean este video con cuidado a la hora de hacer los ejercicios para la próxima clase, para que, o si tienen alguna duda de lo que vamos a hacer ahora. Entonces, aquí esta es la primera demostración, pero está en un video, entonces no la vamos a hacer aquí. Ustedes se la ven en su casita, o ya la vieron si prepararon clase, y si no, pues se la ven en su casita, pero esta no está en video, entonces la vamos a hacer aquí. Entonces, este es el primer teorema que vamos a demostrar aquí. Me piden demostrar que P y no Q implica P es equivalente a P. ¿Sí? De acuerdo a la prioridad, lo que dice es que lo de la izquierda es todo esto, lo de la derecha es esto, ¿cierto? Y me piden demostrar que esto es equivalente a esto. Entonces yo tengo 4 posibilidades. Arranco de aquí y a punta de equivalencias y llego a esto. Casi nunca es conveniente arrancar de donde hay menos para donde hay más, porque a uno no se le ocurre cómo le meto más letras a eso. Entonces, casi siempre es más fácil arrancar de donde hay más a donde hay menos, porque es como más fácil simplificar que amplificar. Y digamos que arrancar de P y meterles Q, ¿por qué regla le meto Q a eso? ¿Qué regla me metía a cosas nuevas? Entonces es complicada. Entonces casi siempre uno arranca de donde hay más a menos. O la otra opción es arrancar de aquí y ir haciendo equivalencias y llegar a true, o arrancar de true y llegar haciendo equivalencias y llegar ahí. Típicamente lo que uno hace es arrancar de una y llegar a la otra, pero las otras son opciones que también son válidas. Entonces vamos a arrancar del lado izquierdo. No, esta es de las que va a coger esto y lo va a volver true. O lo va a volver true, lo va a volver un teorema. Entonces, ¿qué hacen aquí? Cogen esta fórmula completa. Y como vieron un implica aquí, entonces le aplican la definición de implica y ¿qué es la regla? La que siempre aplica uno, pero que casi nunca la pone. Y Leibniz. Porque la definición de implica dice que cuando yo tengo algo implica algo, eso es no lo primero o lo segundo. Entonces, por la definición de implica esto es equivalente a esto. ¿Cierto? Pero como esta fórmula decía esto equivalente a esto, yo puedo reemplazar en esta fórmula este pedacito por el que es equivalente y esas 2 fórmulas quedan equivalentes. O sea que aquí realmente es definición de implica y Leibniz. Bien, entonces ya quedó este pedacito aquí. Ahora,
Aquí hay un axioma que dice no, no, Q es equivalente a Q, la doble negación. Y con Leibniz puedo reemplazar no, no, Q por Q. Entonces apliqué doble negación y Leibniz. Sino que, insisto, Leibniz muchas veces es implícita. Aplicar la doble negación entonces implica aplicar la doble negación y Leibniz. Entonces me voy en, la fórmula va en esto. ¿Cierto? Y ahora este Q o P, por conmutatividad, lo puedo reemplazar por P o Q. Me queda P y P o Q equivalente a P. Y cuando ustedes van a ver, este es el axioma de absorción de la I. O sea que esto ya es verdad. O sea que yo puedo reemplazar esto por true, digamos, pues, equivalente a true. O decir, este ya es un teorema. Y por ser un teorema o un axioma, realmente es el axioma de absorción. Entonces, cuando yo digo que esto es un axioma, entonces acabo de mostrar que esto es equivalente a este axioma, por lo tanto, acabo de demostrarlo. Entonces, uno cuando acaba una demostración, cuando llegó a un axioma, dice, llegué a este es el axioma tal. Fíjense que yo no lo puse aquí como razón, sino este ya es el axioma tal. O pasa de aquí, dice equivalente a true, y el razón, el axioma de absorción. Como quieran ponerlo. Pero en esta no salí de la izquierda para llegar a la derecha, fíjense, sino salí del todo para llegar a un teorema. Ese es un tipo de demostración. ¿Inquietudes? ¿Preguntas? Profe, yo Julián. realizando uno de estos ejercicios bueno, de teorema, había que explicar si una ecuación de estas era tautología, pero llegué a un estado en la que estaba separado o sea, eran, por ejemplo, tres, eh, tres ecuaciones, ¿no? Separadas por O y adentro tenían I, entonces no, realmente viendo las ecuaciones no sabía qué hacer, qué se hace en esos casos. O sea, estaba como que llegaba un bloqueo, pero como que no sé si es mi conocimiento que aún no llega para realizarlo. Sí, tendría que ver el ejemplo exacto en el que te varaste. Vos me lo podés enviar, yo lo miro y te contesto para resolver el problema específico que tienes. Pero en general sucede que uno empieza a jugar con todas las fórmulas y se va para adelante, se va para atrás y, no sé, y como que, entonces siempre es bueno saber para dónde va uno. Si uno no sabe, siempre es bueno tener un plan de demostración. Yo como que voy a arrancar de aquí, ya veo por aquí y voy a llegar allí. Si uno no tiene como un plan y empieza simplemente a aplicar reglas, esta la puedo aplicar, esta la puedo aplicar, pero no tiene un plan, se vuelve un 8 aplicando reglas. Entonces, estrategia o, digamos, sugerencia, hay que hacer como un plan de la demostración. Pero puede suceder. De hecho, para el ejercicio de la próxima clase, estoy casi seguro que les va a suceder, porque siempre les sucede. Si no tratan de mirar cómo lo hicieron otros, sino que tratan de hacerlo ustedes, les va a suceder. Algunos van a resolverlo, otros no, y entonces aquí en clase miramos esas trabas, ¿te parece, Julián? Y la tuya específicamente con ese problema, pues me lo puede mandar, o se lo manda al monitor, o me lo manda a mí, o lo puede poner en el foro, como quiera, y tratamos de resolverlo, ¿de acuerdo? Listo, voy a ponerlo en el foro y para que todos lo vean. Cuando tengan una duda, mi sugerencia, cuando uno está estudiando y le aparece una duda, lo mejor es escribirla inmediatamente. Una forma de escribirla inmediatamente es, voy al foro, la escribo. De pronto la gente está durmiendo, mañana la ven. De pronto, ¿sí? De pronto no hay alguien despierto y, a mí me pasó lo mismo, hice esto. Eso es lo bueno de los foros. O el profesor también puede decir, le sugiero esto. No quiero ponerlo en un foro porque queda claro que fui yo el que lo puse y me pongo en evidencia de que no sé hacer eso, porque a veces les pasa eso. Ustedes no quieren ponerse en evidencia que ustedes no saben hacer eso y de pronto es algo tan fácil y me van a decir, pero ese sí es, no, ¿cómo no puede hacer eso? Entonces, me lo envían a mí si quieren o se lo envían al monitor. Y ellos, el monitor o yo le vamos a resolver la duda. Si es una duda que pareciera, digamos, servirle a todos, entonces probablemente la pongamos en un foro diciendo, alguien me preguntó esto y esto fue lo que le respondí. Y entonces ese alguien no queda en evidencia, si no quiere quedar en evidencia. Hay gente que no le importa quedar en evidencia porque es que estamos desaprendiendo y la evidencia de que uno no sabe, pues es una evidencia de por qué está uno en el curso. No es una evidencia, o sea, otra cosa es que terminó el curso y yo pregunto P equivalente P y Q, ¿cuándo es que da? Pues sí, ahí sí digo, pasó por el curso y no aprendió. Pero hoy que estamos aprendiendo, no tiene ningún problema no saber algo, ni ningún problema vararse en ninguna parte.
El objetivo del curso es aprender. Entonces, no teman a decir que no saben algo. Porque es que además, muy probablemente cuando uno pone el foro, uno dice, es que me pongo en evidencia, pero resulta que hay 50 personas viendo el foro. Es más fácil que entre 50 rápidamente llegue una respuesta a que esperen que la respuesta llegue rápido de una sola persona. Claro que yo trato de responder rápido, ustedes se han dado cuenta. Cuando me preguntan, yo respondo casi que inmediatamente porque no me gusta que nadie quede esperando una respuesta. Porque, insisto, cuando uno le sale una duda, la quiere resolver cuando le sale. Porque el día después dice, es que no me acuerdo de dónde fue que yo me di esto. Y no es lo mismo. Por eso mi sugerencia es, apenas salga una duda, escriban. Porque si no, se les olvida el contexto en el que salió la duda y no la van a resolver necesariamente. Bueno, listo, Julián, entonces ya puedes bajar la mano. Bien. No me acuerdo si estaba grabando, todavía no. Sí, sí, estamos grabando. Ah, entonces estamos en demostraciones. Eh, esa fue la primera. Aquí en este video 1.5 hay otra demostración. La misma, pero de otra manera, empezando por el lado izquierdo y llegando al lado derecho. ¿Sí? La ven en el video, para que vean que hay diferentes maneras de hacer la misma demostración. Esta es otra. Esta me piden demuestre que lo del lado izquierdo, no P implica Q, es equivalente a lo del lado derecho. Entonces voy a salir del lado izquierdo y voy a llegar al lado derecho. Entonces, no P implica Q es lo del lado izquierdo. Entonces salí del lado izquierdo. Por definición de implica, eso es equivalente a la negación del primero o el segundo. Y por doble negación, este no P es equivalente a P. Entonces llegué del lado izquierdo al lado derecho. O sea que este era un axioma, que no sé si era un axioma, no era un axioma. Entonces esto es utilizar dos axiomas y llegar a que no P implica Q es equivalente a P o Q. Creo que sí había un axioma que decía definición de la O con respecto a la implicación. Hay axiomas, hay muchos axiomas que son equivalentes o que el uno se podía demostrar a partir del otro. Bien. Esa es una demostración de esas. Y entonces, para la próxima clase, necesito que preparen esta. Demuestren usando equivalencias que esto es true. O sea, demuestra este teorema usando equivalencias. Fíjense que a propósito no es un teorema, no dice aquí equivalentes, no dice implica, para que no tengan que salir del lado izquierdo y llegar al lado derecho, porque no es lo que tienen que hacer. Lo que tienen que hacer es coger el todo, empezar a desarrollarlo Julián, y al desarrollarlo llegar a true. ¿Sí? Y ahí les van a dar tantas combinaciones de cosas que se pueden enredar, como dice Julián, y llegué ahí ya no sé para dónde ir. Entonces, si lo hacen con juicio, se destraban y entonces empiezan a aprender cómo distinguir hacia dónde ir o cómo ir. Pero tengan en la cabeza que hacia dónde van a ir hacia true. Y entonces tienen que ir viendo cómo desenredan eso. Ahora, cómo desenredan los implicas, las equivalencias y eso, cada vez poniéndolo con cosas más pequeñitas que son el I y el O. Y luego mirar que esto es absorción o aquí hago no sé qué y van quitando esas cosas. O esto y esto, o le salen P y no P y entonces eso se queda falso y eso le queda falso o tal cual y van resolviendo. Ese es el tipo de cosas que tienen que hacer. Les dejo que lo hagan en casa y lo vemos en la próxima clase. No puedes crear no puedes crear una, Sí, no puedes. intenté, pero me dice que no estoy en ningún grupo, me dice. Ah, ahora lo miro. Envíamelo y si no yo lo pongo allí. Pero ustedes sí pueden ver los foros. ¿Han tratado de responder algo en un foro? ¿Será que los tengo que iniciar yo? No. Yo ahora lo verifico y miro cómo hago para habilitarlo. Bueno, Julián. En de la primera gran idea. En de la lógica, ¿cierto? Voy a mandarlo aquí por Porque Zoom. si es el foro de avisos, probablemente ese sea mío, pero el foro de la primera gran idea, venga, le muestro dónde está. Pero verá. Voy a dejar de grabar porque aquí ya